empezamos nuestra clase. Muy bien, chicos. Bienvenidos de nuevo. Cada inicio de clase vamos a tener esta primera slide con el contenido de la clase que esperen ustedes, que se espera que tengan al final de la clase en su cabeza como un proceso de aprendizaje. Cosa fundamental, la utilidad de la física. ¿Por qué es importante la física? ¿Y por qué hay gente como yo que llevo desde los veintitantos años a la fecha, casi 25 años, 23 años estudiando física? Y voy a compartirles un poquito de la maravilla. Para mí es una de las áreas de la ciencia más hermosas y profundas, en verdad. Y si tuvieron profesores en la prepa que los espantaron con vectores y ecuaciones cinemáticas que no podían resolver y el binomio cuadrado perfecto, esa no es la física, ¿no? Esas son herramientas. La física verdadera es una herramienta poderosísima, ¿no? Entonces, en primer punto vamos a ver esto. Vamos a repasar la necesidad increíblemente fundamental de establecer estándares, de tener unidades internacionalmente aceptadas y un manejo muy somero, aunque espero que ustedes tengan ya noción de notación científica, de los órdenes de magnitud y de un tercer punto, el punto 3 del análisis dimensional. Tomen nota, en las tareas es fundamental que además de que hay una estructura lógica que vamos a ver en la parte 4, siempre que estén resolviendo un problema, lleven las dimensiones de lo que están usando, kilogramos, segundos, metros, a la par del cálculo numérico. Si ustedes presentan un cálculo numérico que no tiene dimensiones, con el dolor de mi alma les voy a tachar, ¿no? Porque es incorrecto. El análisis dimensional, para la gente que hacemos física, es una muleta, un riel del que uno se agarra para saber que lo que uno está haciendo es correcto, que no se han cometido errores, y cuando uno manipula cantidades físicas complejas, es muy fácil cometer errores. Entonces, el análisis dimensional es un apoyo que permite resolver problemas de manera más segura. Se los voy a pedir como un requisito. Y finalmente vamos a ver de manera muy somera lo que yo les sugiero a ustedes como estudiantes de ciencias químicas en la solución de problemas de física. En general es una estrategia que es universalmente aplicable a otras áreas y disciplinas, ¿verdad? Vamos a empezar con esto, chicos, y se me hace una pregunta válida. Cualquier persona fuera de ambientes especializados se hace la pregunta de cuál es la utilidad de la física, para qué sirve, ¿verdad? En primer lugar, y a mí no deja de sorprenderme, podemos entender lo muy grande, lo increíblemente grande. Aquí les presento una fotografía real. En las notas que pongo para los interesados, para ustedes que estén interesados, ahorita que se quite esta cosa, les voy a poner unas ligas, no se ve aquí. En el caso que les interese que lo que les digo, quieran verificarlo, hay notas que si ustedes copian y pegan en su browser, los llevará a las noticias que estoy mencionando, ¿no? Esta es una medición de colisión de galaxias, es una carambola en la autopista espacial de un montón de galaxias que están como a 12,000 millones de años, ¿no? La física sirve para entender eso. Las leyes que que han visto en física 1 y 2 se aplican aquí. Conservación de momentum, centros de masa, se aplican en escalas. Aquí les pongo el tamaño de una galaxia típica, es 10 a la 17 kilómetros. Aquí asumo que ustedes están familiarizados con la notación científica, es un 1 seguido de 17 ceros de tamaño. Eso es lo que mide una galaxia. Y aún siendo tan enormes, tan complejos, la dinámica de colisión de estos objetos obedece la misma dinámica de colisión que una serie de coches en la autopista o átomos en un colisionador de partículas. A lo que quiero llegar es que los principios que se usan en la física son universales, y eso es increíblemente poderoso, ¿no? Estamos hablando de lo muy viejo, pero también a escalas muy pequeñas, los principios físicos que hemos desarrollado de conservación de masa, energía, paridad, un montón de otras cantidades que ustedes probablemente nunca usen, como encanto, color, etcétera, momento angular, se obedecen a todas las escalas, y eso es una cosa espectacularmente poderosa, ¿verdad?
poder tratar con un marco conceptual la dinámica y la interacción de los quarks, que no son mayores a 10 a la menos 19 metros. Aquí estamos hablando de 0.0000019 metros 19 ceros antes del 1 en tamaño. Lo que es increíble y sorprendente es que los principios de la física también nos permiten entender esto. Lo mismo los eventos más antiguos del universo. Aquí estamos viendo una representación artística del Big Bang, y cada una de estas cosas tiene explicación, ¿verdad? La condensación de electrones y protones para generar luz que ocurrió aquí, la generación de materia antimateria, etcétera, fenómeno que le llaman de inflación, hasta la formación de las galaxias, que ha tomado 13 punto y algo miles de millones de años. Vamos a entender. Y lo mismo, jóvenes, ustedes que hacen química y hablarán durante el resto de sus vidas de reacciones y de catálisis y de transferencia de electrones. En este momento, de nuevo les refiero, hay aquí, para los que les dé curiosidad, ligas a los fenómenos y las cosas que les presento. En este momento, con procesos de física y láseres ultra rápidos, se puede evaluar no solamente la expansión y hacer películas literalmente de las funciones de onda y los orbitales atómicos y moleculares, de cosas muy complejas, sino incluso, esto es impresionante, evaluar la dinámica de los electrones en esas nubes. He tenido la suerte, y todo esto que les cuento son cosas de primera mano, no estoy sacando cosas de internet. Yo trabajé muchos años en un laboratorio europeo de luz y de fuentes pulsadas increíblemente rápidas en el rango de rayos X. Todas estas cosas son cosas relativamente ya convencionales en la física y que después migran a otras áreas, ¿verdad? Hay, bueno, un instituto de química, un centro de femtoquímica, química en la escala de femtosegundos, cómo ocurren las reacciones, y en el cual literalmente hacen películas de las reacciones químicas, por ejemplo. En este momento, el límite física, el límite en eventos cortos, son los attosegundos, dice la menos de 7 segundos. Más adelantito vamos a ver los prefijos y sufijos, que probablemente ustedes no conocen, más allá del nano y el mega o el giga, porque no se han encontrado eventos que ocurran a escalas de ese tipo, pero en física necesitamos atto, peta, un montón de prefijos para describir fenómenos de estas escalas. La física sirve para evaluar eventos de lo más complejos, el problema de plegamiento de proteína, justamente regresando a estas fuentes de luz sincrotrón en laboratorios europeos, en los cuales, usando fuentes increíblemente intensas y coherentes de luz a nivel de rayos X, literalmente se pueden hacer películas del plegamiento de las proteínas en tiempo real. Y esto, para la gente que hace biofísica, son problemas fundamentales, ¿verdad? Recientemente, con la emergencia de inteligencia artificial, uno de los campeones del estudio de plegamiento de proteínas, que es AlphaGo Zero, la supercomputadora de Google, le ha ganado el concurso a todos los equipos internacionales para evaluar el problema de plegamiento de proteínas, que seguramente ustedes saben es muy importante, ¿verdad? Aquí tengo esta liga, los invito, cuando tengan el tiempo, curiosidad, a regresar a las notas y pueden ustedes explicar estas ligas que voy añadiendo para ampliarles un poquito el panorama de las cosas que existen ya y que se hacen en los centros de investigación. Entonces, en verdad se me hacía muy importante sensibilizarlos, en primer lugar, de la utilidad metodológica de resolver problemas en física. Ustedes no se vuelvan a encontrar en su vida con el módulo Young. Lo que sí van a poder llevarse, o espero, de estos cursos fundamentales, es un estado de mente, ¿verdad? Una manera sistemática de trabajar con los problemas que les toque enfrentar. Les presento aquí un mapa muy pequeñito. Ahorita vamos a hacer una versión interactiva. Es lo que es padre de las clases en línea, ¿verdad? Tenemos un poquito más de opciones de interacción. Pero esto que les presento aquí son escalas, ¿verdad? Longitudes en metros. Los físicos, bueno, la gente que estudiamos ciencias naturales, tratamos con cosas que van de 10 a la menos 15, incluso antes. Ahorita van a ver hasta dónde llega esto, el menos hasta dónde llega.
pero empezamos con el protón, un Fermi que es de 10 a menos 15, y de ahí empezamos a ir hacia arriba, ¿verdad? El átomo de 10 a menos 10 metros, un angstrom, los virus del orden de cientos de nanómetros, el ancho de nuestra uña, ¿verdad? Que es de fracción de milímetros, la altura de un niño, del orden de 1 metro, y de ahí para arriba, ¿verdad? El tamaño del universo está en una escala diametralmente opuesta a la de los protones, a 10 a la 26 metros, ¿verdad? Lo mismo en masas, podemos hablar de la masa de un electrón, 10 a la menos 30, no hablemos de las masas de neutrinos o de partículas elementales, que son incluso menores, y de ahí ustedes ven todo el rango de escalas que la física tiene que lidiar en sus distintas áreas, y para esto yo infiero, asumo que ustedes conocen la notación científica, que es bastante amable, en la que se ponen signos más o menos arriba en el exponente para denotar el número de ceros que algo tiene, y como bien saben por la ley de exponentes, cuando ustedes multiplican algo, se suman o se restan los exponentes, ¿verdad? Es una manera muy fácil de hacer cosas. Y antes de que pienses que es un diagrama X, incluso uno puede tener jugar ciertos juegos. Quizá los problemas les voy a hacer que exploren esto, pero con un diagramita como estos pueden hacer juegos del siguiente tipo. Por ejemplo, ¿cuántos protones necesitaría uno poner uno frente al otro para cubrir la distancia o el diámetro del tamaño del universo observable, ¿no? Jugando con la regla de exponentes, sería la distancia del universo 10 a la 26 sobre el diámetro del protón, y entonces de las leyes de sumas y restas de exponentes, sabríamos que esto sería 10 a la 41 protones, ¿verdad? Por ejemplo. Si ustedes quisieran saber cuántos protones caben en la uña o en el grueso de la uña de un dedo, bueno, pues es 10 a la menos 2 sobre 10 a la menos 15, son 10 a la 13, ¿verdad? 10 a la 13 protones, uno tras otro, constituyen el grueso de las uñas de sus dedos. Estos pueden parecer problemas perfectamente triviales, absurdos, pero no lo son. En realidad, las nociones de magnitud, órdenes de magnitud de las cosas son increíblemente útiles para el momento de resolver problemas, lo vamos a ver más adelante, en los cuales al tener un resultado puede uno tratar de explorar qué tan realistas o lógicos son, ¿verdad? Aquí tengo, nada más para terminar de sensibilizar un poco el tema de las escalas. Esta app, este Wavelet, o no sé cómo se le llama, Java, sitio divertido, se los voy a poner aquí. Juega de manera interactiva, si quieren algún día entretener a sus sobrinos o incluso a gente más grande, las escalas del universo de manera interactiva, ¿vale? Entonces empiezan con el tamaño de los seres humanos, y ya sea con el mouse o con esta barrita que está aquí, ustedes pueden jugar, ¿verdad? Entonces, como tengo un microscopio, y aquí van viendo ustedes el orden de magnitud de las cosas, vamos a ir hacia adentro. Por ejemplo, en 10 a la menos 3, tenemos las hormigas, tenemos un grano de arena, etc. Y la idea de empezar en escala de los humanos permite ver qué tan distintas y increíblemente complejas son las escalas de las cosas conforme uno hace un zoom. Lo voy a hacer rápido. Escala de 10 a la menos 3. En la escala de 10 a la menos 6 nos encontramos pues las bacterias, las mitocondrias, ¿verdad? Las bacterias más pequeñitas. Cientos de nanómetros encontramos virus, ¿verdad? El famoso coronavirus que nos tiene en este momento a todos encerrados en nuestras casas, aparece en estas escalas. Pero quiero que noten una cosa también interesante: la microelectrónica de la cual está hecha su computadora o tablet o celular en que estén ustedes haciendo, empieza a tener estas escalas, ¿verdad? Son cientos de nanómetros. Si ustedes van a comprar un celular de última generación, aparecen ya, interesante, ¿no? Poca gente sabe de qué diablos están hablando, pero aparecen memorias y te dicen, microelectrónica tiene 15 nanómetros, ¿no? No te dicen qué diablos, ¿no? A lo que se refiere es que el microcontrolador de ese celular
tiene una compactación tan alta de componentes microelectrónicas que la separación entre ellas empieza a ser de unos cuantos nanómetros. Y por la ley de Moore y un montón de desarrollos recientes en litografía de rayos X, se puede ir incluso más allá. Podría darles una clase completa de los desarrollos que están haciendo en computadoras cuánticas, etcétera. Pero bueno, esto es tecnología de 1924, la mecánica cuántica se desarrolló hace ya 100 y tantos años, y es lo que ustedes usan. Pero las cosas son de este tamaño, y si ustedes se van mucho más para allá, a escalas de nanómetros, ya pueden ver las estructuras de las que están hechas las células, las membranas celulares, e incluso a nivel de 10 a la menos 10 estamos hablando de átomos, ¿verdad? Lo cual ya es exageradamente pequeño, ¿verdad? Un átomo es de las cosas más pequeñas que se hacían en la primaria y secundaria, pero no los voy a aburrir más. Aquí sí es un asunto que solo les atañe a los físicos. Me voy súper rápido. El núcleo del átomo es súper chiquitito. Y después, bueno, los físicos hemos encontrado cosas que están en la región de los atómetros, o sea, 10 a la 8 veces más pequeños que un átomo. Aquí lo que estoy hablando es que nosotros somos a un átomo lo que un átomo es a un quark, para que se den una idea de las escalas tan profundamente locas que hay hacia abajo. Las partículas elementales, los neutrinos, se especula que se han medido escalas de septor. Aquí ven ya prefijos que nunca habían visto probablemente, ¿verdad? El quark top, el yoctómetro, 10 a la menos 24 años. Aunque ustedes no lo crean, sigue habiendo cosas, partículas elementales, y el límite teórico de la física, aquí me voy a ir súper rápido, es lo que se denomina como la longitud de Planck. No les voy a explicar, hay un modelo estándar que explica estas cosas de cosmología. Curiosamente, quizá lo que sí conviene para su cultura general saber es que estas cosas en esta escala están ligadas con el comportamiento del cosmos a nivel global. O sea, una cosa increíblemente profunda, ¿verdad? Que el comportamiento de las partículas elementales rige también el comportamiento del cosmos. A mí me parece increíblemente profundo y hermoso. Me voy rápido, espero que no se mareen. Vamos a regresar a la escala de los humanos. Mi punto aquí no es ocioso, les quiero ilustrar la cantidad de cosas tan complejas y órdenes de magnitud tan complejos que alguien me está pidiendo entrar. Es como que alguien se salió, déjenme. Lo siento, creo que no voy a poder aceptar. Alguien me está pidiendo entrar. A ver si lo puedo dejar entrar. No, lo siento, no sé quién es. Y ahí ya perdí un poco la liga, ya no recuerdo dónde estaba. Estábamos regresando, ¿verdad? A la escala humana. Mira, ya me casó el dedo, ¿verdad? Pues espero que darles una pequeña noción, chicos, porque parte del problema de la educación formal es que nos enseñan cosas, las memorizamos, pero no tenemos una sensación o una experiencia personal con estas cosas, y por lo tanto, pues no nos importan, nos aburren, ¿verdad? Pero si uno se guarda 10 minutos, 5 minutos de la vida en realmente apreciar las escalas de las cosas, aquí estamos yendo hacia arriba, ¿verdad? Cuando los exponentes se vuelven positivos, 10 a la 10, el Tyrannosaurus Rex medía algunas decenas de metros como un módulo Apolo, el dinosaurio más grande, el Redwood Tree en Sequoia National Park o un Boeing son de escala de 200, y aquí me voy rápido, no los quiero aburrir, pero hacia arriba, hacia el macro, existe una cantidad de escalas. Los planetas están en escala de 10 a las 7 metros, algunos planetas son del tamaño de continentes en la Tierra, pero la Tierra es una enana comparada con el Sol, ¿verdad? El Sol, la Tierra mide aproximadamente 6,000 kilómetros de radio. Si ustedes quisieran ir al centro de la Tierra, tendrían que viajar unas 6 horas en avión, y el Sol mide 700,000 kilómetros de radio. Es decir, que si ustedes quisieran llegar de la superficie del Sol hacia el centro del Sol, 700,000 kilómetros, son 700 horas de vuelo, ¿verdad? 700 horas en un avión para llegar al centro del Sol, contra 6 horas de la Tierra. Es una cosa masiva el Sol, ¿verdad? Y hacia ahí nos vamos. El Sol no es de las más grandotas, hay unas
galaxias estrellas súper gigantes, que de hecho después, por su propio peso, por ser tan obesas, se colapsan y se convierten en agujeros negros o estrellas de neutrones. El universo es una cosa loca, jóvenes. Realmente no hace falta tomar sustancias ilegales para apreciar cosas locas. Esto es la longitud de un día luz. Si ustedes viajaran a la velocidad de la luz, en un día recorrerían esta distancia. Una distancia bastante grande. Pero a partir de ahí, la escala del universo sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Nebulosas, galaxias, y después, no los quiero aburrir más, sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Es una cosa absurda. Llegamos al nivel, al tamaño del universo observable. Y esos son, como les dije hace un ratito, 10 a la 27 metros, o una cosa así. 13.8 mil millones de años si ustedes viajaran a la velocidad de la luz para alcanzar los umbrales del universo. Entonces, ¿por qué les presento todo esto, chicos? De nuevo, enfatizarles algo muy importante. Estos principios que vamos a ver en esta clase, vamos a empezar el viernes. La de hoy es una clase de presentación, calentamiento de brazo. Quiero que graben esto en sus cabezas, esos principios tan sencillos o maneras o modelos relativamente simples que vamos a estar usando, son generalizables, ¿no? Son leyes que uno, si hacen un buen modelo físico, puede usar para calcular cosas que aparentemente están fuera del alcance de la comprensión humana. Y en ese sentido, la física es muy poderosa y muy útil. ¿Sí? No es solo una cosa que tienen que pasar porque su currícula se los pide. Es una cosa que si ustedes la toman por el lado sistemático y útil, en verdad es una herramienta muy, muy útil, ¿no? Entonces, ya acabamos con las escalas. Voy a detener esto porque tiene musiquita. Ustedes no la están oyendo, pero yo sí. Ya me irrita un poquito. Ahí está. Entonces, las escalas de las cosas, y en las notas van a encontrar, por si les da ociosidad, o si algún día quieren saberlo o ven la palabra, los prefijos para cada uno de los órdenes de magnitud, ¿verdad? 10 a la 24 es iota, y aquí está cuántos ceros necesitan para tener un iotámetro, un iotakilo, lo que sea. Septa, hexa, 10 a la 18, peta. Ahora ya hablamos de petabytes, ¿verdad? Memorias de petabytes. Entonces, sistemáticamente la tecnología nos está llevando a usar este tipo de cosas, ¿verdad? Próximamente, con desarrollos de magnetoresistencia gigante, por ejemplo, se pueden llegar a exabytes de memoria. La tecnología 5G está en algunas decenas de gigabytes por segundo, pero colegas míos que trabajan en Suecia, en Alemania, están trabajando en redes de Wi-Fi de terabytes por segundo. ¿Okay? Les va a tocar a ustedes muy pronto, no sé cuándo sea comercial, pero el desarrollo de la tecnología nos lleva a estas cosas. Láseres de femtosegundos, atosegundos, lo que vimos hace un ratito para explicar la dinámica de las nubes electrónicas en los átomos. Se necesitan aparatos que generen pulsos de atosegundos, septosegundos, yoctosegundos, y ahí le dejé, ¿verdad? Y otros prefijos por ahí que quizá nunca vean en sus vidas, pero les dejo ahí esa tablita. Si en alguno de los problemas que hacen si quieren ahorrar ceros o 10 a la menos algo, pueden usarlos, ¿no? Se me hacía también un asunto de cultura general. Ahora, dada la complejidad y los órdenes de magnitud tan grandes que hay en las cosas, resultó a lo largo del desarrollo de la ciencia una cosa fundamental y increíblemente útil. Ahorita les voy a explicar cuánto, o sea, de un valor práctico inmediato muy, muy profundo, establecer patrones y unidades y estándares que todo mundo obedeciera, ¿verdad? El sistema internacional de medidas, que es una cosa increíblemente fundamental, que tiene implicaciones no solo para la ciencia, por supuesto para la ciencia, pero también para el comercio, para las telecomunicaciones, y en la segunda parte de esta presentación les voy a hablar de eso.
Antes de seguirme, chicos, es importante para mí saber si hay alguna duda. Siéntanse en la más absoluta libertad de preguntar lo que quieran. Es para mí una creencia fundamental que no hay ninguna pregunta es ociosa. Si lo que les acabo de decir les generó curiosidad, me pueden interrumpir, me pueden preguntar y les responderé si sé, y si no sé, pues también se los voy a decir. Entonces, la física tiene una aplicación en todos estos rangos que de manera muy somera les acabo de demostrar. Y entramos pues al tema de unidades estándares y órdenes de magnitud, que típicamente en los libros de texto lo presentan como algo perfectamente inútil, pero que para mí, espero después de esta presentación, les convenza de que no lo es. En primer lugar, absolutamente todas las definiciones que vamos a ver en este curso de módulos de resistencia, mecánica de fluidos, número de Reynolds, etcétera, se les puede asociar una magnitud física. Y es esto que les pido en sus tareas, en sus exámenes que hagan y lleven de manera sistemática. De lo contrario, los voy a penalizar, ¿no? Lo que es interesante es que en el universo, en el planeta, se llegó a un consenso, después de muchos años, curiosamente, para establecer unidades fundamentales. Y esas son siete unidades fundamentales. Absolutamente todas las demás unidades que ustedes encuentren en su vida se van a derivar de estas. A estas unidades se llaman fundamentales y obviamente a las que se derivan de estas se les llama secundarias o derivadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la densidad necesita de la definición de kilogramo y el metro cúbico para ser definida, caudal másico, fuerza, ¿verdad? O energía, o presión. Si se fijan aquí, están expresadas en términos de estos 7 unidades fundamentales. Entonces, les repito, les voy a caer gordo en esta clase, pero es fundamental que al resolver problemas lleven y anoten de manera explícita las unidades de cada una de las cosas que estén usando, y al terminar el problema, verifiquen si esas unidades son consistentes con lo que se espera. Si usted está calculando una fuerza, se espera que al final de sus cálculos aparezca la unidad secundaria respectiva. Hay otras, hay un montonal de unidades secundarias o derivadas: frecuencia, aceleración, velocidad angular, volumen, superficie, área, etc. La gente se tuvo que poner de acuerdo, y es una historia increíblemente compleja, de hecho bastante entretenida, de cómo la gente en el mundo se puso de acuerdo. El mundo anglosajón ha sido reacio, de hecho en el día a día ellos no usan el sistema internacional en cosas internacionales, en ciencia, en aplicaciones financieras, en telecomunicaciones, sí las tienen que usar por fuerza, por norma internacional. Pero si ustedes van a Estados Unidos o Inglaterra, la gente usa unidades rarísimas, ¿no? Los ingleses usan stones, por ejemplo, para el peso, ¿no? De hecho, profesor, es solamente Estados Unidos que usa el sistema inglés. ¿Cómo? Que es Estados Unidos, no Inglaterra. Ah, yo viví en Inglaterra. Viví 6 años en Inglaterra y usan unidades, no solo las inglesas. Los ingleses usan pies, stones para el peso, ¿no? Incluso son medievales, ¿no? Interesante. Y los hindúes, ¿no? Miren, es interesante porque si ustedes van a Asia, por ejemplo, con las excolonias de los ingleses no solo usan también sus unidades, la India, sino que manejan del lado equivocado, ¿no? Tienen el volante del lado derecho. Ellos dicen que nosotros manejamos del lado equivocado, ¿no? Y como los hindúes son un montón, y pues, es difícil establecer ahí una votación. Pero afortunadamente, chicos, el sistema internacional lo adoptamos en navegación, en telecomunicaciones. Ha habido errores muy costosos de vidas, no exagero, por esta discrepancia. Un ejemplo sencillo: cuando Estados Unidos en los 80s los obligaron a tomar el estándar internacional en aeronáutica, un caso muy sonado de alguien que llenó un tanque, supuestamente lo llenó, le dieron especificación en litros y él usó, eran estos pies cúbicos o algo así, y como resultado no llenaron el tanque del avión y el avión se cayó, ¿no? Es así de serio. O una misión en los 90s a Marte, en el cual una parte de los 600 sistemas que llevaba el satélite, lo que llaman verniers,
calibraron las fuerzas de empuje en libras por pie cuadrado en vez de kilogramos por metro cuadrado, y como resultado la sonda se perdió. Y ahí estamos hablando de una máquina que costaba $1,000 millones, ¿no? Por ejemplo. No los voy a aburrir, pero tiene un impacto impresionantemente grande. Voy a tratar de hablarles de cosas que sí impactan sus vidas. Y voy a poner un ejemplo nada más. No voy a hablar, es todo un tema, créanme. El tema de estándares. En México existe el Centro Nacional de Estándares y Medidas en Querétaro, bastante sofisticado y avanzado, que de hecho se gana, de los pocos centros públicos, se gana su vida, no del CONACYT ni de becas ni nada, sino de servicios, ¿no? Les voy a explicar por qué. Voy a hablar del tiempo, por ejemplo, ¿no? La definición actual del tiempo, el segundo se define como 9.000.192.631.770 oscilaciones de una transición muy específica de niveles hiperfinos de un isótopo de cesio, ¿verdad? A una temperatura dada. Y ustedes pensarán que es perfectamente ocioso definir estas cosas con tanta precisión. Ahorita van a ver el récord, el reloj más preciso del mundo, y les voy a explicar un poquito después por qué es necesario y fundamental. Esta foto se me coló del origen del universo. Esta va más arriba, luego la muevo. Se llama, esto es una foto del nacimiento del universo. Si ustedes, algún día, alguno de sus conocidos que quieren hablar de la creación en vez de del Big Bang, les dicen que no hay evidencias. Esta es una foto de una misión que se llama Planck. Perdón que me regrese, pero es fantástica esta foto. Literalmente el nacimiento del universo, ¿no? Cuando el universo hizo una transición de energía pura a materia, existen esas evidencias. Estaba más arriba, se me cuida decir que dónde andaba. Pues estamos hablando del segundo. Miren ustedes, los relojes, este reloj suizo que está ahí, el reloj del NIST, un reloj que está construyendo en México, orgullosamente también, tienen precisiones de 10 a la menos 15, 7 partes en 10 a la menos 15, ¿ok? Eso significa, ¿qué significa en términos prácticos? Esos relojes, que son los estándares internacionales de tiempo, se retrasarían un segundo, en 30,000 millones de años, ¿ok? Para que ustedes tengan una noción de esto, la edad del universo es como 13,000 millones, ¿no? Entonces, 2 punto y algo veces la edad del universo para que estos relojes se retrasen un segundo. Ustedes dirán, ¿para qué diablos es importante esto? Fíjense ustedes. No voy a entrar tampoco en detalles técnicos, pero aquí va a tener mi palabra. Bueno, si quieren les doy detalles. Las telecomunicaciones, en este momento, les voy a tratar de narrar qué ocurre cuando ustedes hablan o cuando mandan un correo. El mensaje analógico, o sea, las ondas de sonido que estoy generando ahorita en mi voz, se convierten adentro de sus máquinas o celulares en dígitos, en ceros y unos, en donde se codifica la frecuencia, la amplitud, etcétera, de lo que estoy diciendo. En realidad se hace el análisis de Fourier. Hago la broma con mis estudiantes de que los celulares saben más matemáticas que ustedes. Todo lo que estoy hablando sufre una conversión a transformada de Fourier, y ese mensaje en tiempo real se envía en paquetes a centrales que colectan los datos y después los distribuyen vía protocolo de paquetes. A lo que quiero llegar es que esto que estoy haciendo yo ahorita y millones de personas en el país en este momento, que es hablar y enviar señales, se tiene que sincronizar, ¿ok? Si ustedes no sincronizan esos paquetes, hay métodos asíncronos, pero si no sincronizan esos paquetes, si se pierde la sincronía de lo que yo estoy diciendo, ustedes lo han vivido, las imágenes empiezan como a pudrir, ¿verdad? Y se interrumpe lo que está hablando la gente, y es porque se pierde la sincronía. Si ustedes y nosotros fuéramos las únicas personas en el planeta, eso no sería un reto, ¿verdad? Pero si ustedes están pensando que hay que sincronizar las conversaciones, envío de video, videojuegos, streaming en tiempo real, documentos en las redes sociales, en este momento, estamos hablando de petabytes por segundo. ¿De acuerdo? Espero que aprecien la complejidad. Y solamente si ustedes cuentan con relojes atómicos, estándares que llevan el seguimiento del tiempo de manera muy precisa, es posible la sociedad actual. Tengo una presentación de ciencia de divulgación
esto que está aquí, el GPS, el sistema de posicionamiento global, lo que usan ustedes, Google Maps, o lo que usen para ir a sus citas o ir a la escuela, esta ubicación en el planeta única de ustedes que les proporciona su celular, depende de una sincronía con mucha precisión que debe tener una constelación de satélites que constituyen el sistema de posicionamiento global, y que si no se sincroniza de manera precisa, un retraso de, déjenme acordar los números más o menos, del orden de 5 o 6 microsegundos, es relativamente poco, equivale a una incertidumbre en su posición de alrededor de 30 a 40 kilómetros, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes se han dado cuenta que el globito de posición del GPS se hace grandote y se hace chiquito, y eso se debe a estos temas de sincronización en tiempo que están haciendo en tiempo real esta constelación de satélites y su celular, ¿verdad? Un aparatito dentro del celular que se llama GPRS, y en este tipo de procesos la sincronía exquisita del tiempo es esencial, ¿verdad? Entonces, no son cosas ociosas. En muchos libros de texto hablan de la importancia del sistema internacional de medidas y los estándares, pero no te explican por qué demonios. Bueno, es un asunto fundamental en las transacciones financieras, en la telecomunicación, envío de correo, redes sociales, toda la tecnología, la sociedad de comunicación y conocimiento que tenemos depende críticamente de que existan estos aparatos. Y no existía nada de esto antes de que se desarrollaran, ¿verdad? Entonces, vivíamos en las cavernas. Y ustedes, aunque están jóvenes, también ha habido un desarrollo en memoria, en velocidad de Wi-Fi, en posicionamiento global vertiginoso. Y ese desarrollo se debe a la creación de procesos estandarizados de medida, ¿no? Al nivel del que estoy hablando. Espero haberles sensibilizado un poquito la importancia de estas cosas y por qué soy casi religioso, soy bastante agnóstico, pero en estas cosas soy muy religioso, porque a la hora que ustedes resuelvan sus problemas me van a tener que poner las unidades, ¿verdad? Porque si no, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido hablar de números en abstracto sin referirnos a sus dimensiones. Y aquí viene otra cosa, seguramente también la han visto en muchos lados, los han atormentado con esto, pero créanme que es una herramienta muy útil. Voy a darles una visión muy somera, es todo un área de análisis, y es el análisis dimensional. De manera muy coloquial, ustedes saben que es sumar peras con manzanas, ¿verdad? Una frase coloquial que sin embargo engloba esta noción. A la hora de comparar unidades físicas o usar fórmulas, la consistencia de las dimensiones que se usen debe ser estricta, ¿verdad? Entonces, el análisis dimensional en su versión más profunda sirve o ha servido para descubrir incluso fórmulas o leyes físicas. Leibniz y una serie de gigantes, Fourier, en el siglo XVIII y XIX, usaron este tipo de análisis para inferir relaciones que no conocía nadie. La ley de difusión de Fick o la ley de Fourier de calor, ellos no se la sabían, no había Wikipedia, ¿verdad? La tuvieron que inferir. Y este tipo de cosas son herramientas en las cuales los físicos se apoyan para descubrir leyes. Y en el caso de ustedes, algo muy pragmático, en el caso de que tengan que hacer un desarrollo o hacer un cálculo algebraico o usar fórmulas, es importante hacer este tipo de análisis. ¿En qué consiste? Sencillamente, las dimensiones son estas, es la parte formal, y ustedes pueden usarlas, solo es importante que sean consistentes, o usar la notación estándar para análisis dimensional, y cuando ustedes hacen un cálculo, las dimensiones operan como el álgebra, ¿verdad? Se dividen, la suma no se respeta, pero sí la multiplicación y la división. Y entonces, lo vamos a ver, vamos a hacer un ejemplito más adelante. Cuando ustedes quieran verificar la consistencia de cierta expresión física, va a ser importante usar este tipo de cosas. ¿Cuál es el principio general del análisis dimensional? Cuando ustedes tienen una variable física,
de manera universal, de manera completamente general, ustedes pueden expresarla, como vimos acá atrás, tienen unas iniciales, ¿verdad? El área, velocidad lineal tiene unidades de distancia por tiempo a la -1, o sea, distancia sobre tiempo. El periodo tiene unidades de t, son abreviaturas que se han estandarizado. Cualquier variable física se puede expresar como un producto de todas estas dimensiones fundamentales elevadas a un exponente, ¿verdad? Y a esos exponentes se les conoce como dimensiones. Por ejemplo, la dimensión del volumen es L a la 3, es dimensión 3. Y la parte fundamental del análisis dimensional es que la dimensión y las unidades que aparezcan de este lado deben ser exactamente las mismas en un cálculo o en una fórmula que las de este lado, ¿verdad? Entonces, las ecuaciones diferenciales son magnitudes derivadas a partir de las fundamentales y obedecen las reglas básicas del álgebra, excepto la suma y la resta, ¿ok? Son nociones muy generales, pero a lo largo de algunos problemas que exploraremos probablemente a lo largo del curso, va a ser necesario regresar a esto. Y obviamente les voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando se dice análisis dimensional, la convención es usar estos corchetes. Si algún día yo les pongo estos corchetes, no significa que ustedes deban calcular algo numéricamente, sino que analicen esta variable física en términos de las unidades fundamentales de medida, ¿verdad? Por ejemplo, el análisis dimensional del área es 2 veces L por L, que es L cuadrada, ¿verdad? El volumen es L por L por L, L al cubo. La velocidad es L, distancia sobre tiempo, L sobre T a la -1. Cosa nunca he sabido cómo quitarla cuando no la quiero. Entonces, ¿cuál es el tipo de problemas típicos? Ustedes tienen, por ejemplo, esta fórmula, y evidentemente después de muchos años de haber visto esto en el curso de Física 1, seguramente no saben si es correcta, si era AT nada más, si era B0T más 2 veces BT cúbica más AT cuadrada entre 2. Yo no sé, ¿verdad? Obviamente pueden ir a verificarlo, pero hay una manera más sencilla de verificar la consistencia de esta fórmula, la plausibilidad, y es hacer el análisis dimensional, ¿verdad? Entonces, el análisis dimensional de esto, podemos ver que distancia tiene dimensiones de L, es igual a velocidad por tiempo. Si hacemos el análisis dimensional de esto es L entre T por T, ¿verdad? Y estas unidades, esta variable física B0T tiene unidades de longitud, porque se cancelan las T's, ¿verdad? Entonces, dimensionalmente correcta con D, y dimensionalmente aceleración por tiempo al cuadrado. La aceleración tiene dimensiones L entre T cuadrada, por T cuadrada nos da dimensiones de L. ¿Qué inferimos de esto? Que salvo probablemente coeficientes que no estén contemplados, o que este 2 no sea 2 sino 4, dimensionalmente la fórmula anterior esta es correcta, ¿verdad? Y créanme, chicos, que esto es increíblemente valioso. En este caso la fórmula es sencilla, ¿no? La fórmula de la distancia en el caso del movimiento rectilíneo acelerado constante es sencilla, d igual a d0 más d0t más at cuadrado entre 2. En el caso de, no sé, la evaluación del número de Pascual o el número de Knudsen, que van a aparecer más adelante, ya no son fórmulas que uno fácilmente memorice, y sin embargo esta herramienta de hacer el estudio dimensional de las cosas puede ser bastante útil, ¿sí? Entonces, llegamos a la parte final, chicos, y decidí gastar toda esta primera sesión, además de conocernos, en compartirles qué es lo que espero de los problemas que cada 3 temas aproximadamente les voy a entregar como tareas. En primer lugar, los problemas son problemas que los van a hacer pensar, no son problemas que ustedes vayan y vean la formulita y la apliquen. Tienen que aplicar sus capacidades de inducción y de inteligencia, pueden colaborar, les digo, para resolver los problemas que les voy a plantear. Y esto que les voy a compartir en unos minutitos es una guía, ¿verdad? Con la experiencia de los años
sabiendo los problemas a los que se enfrentan los estudiantes cuando les presento un problema y que básicamente suena un grillito ahí en sus cabezas, ¿verdad? ¿Qué diablos hago? ¿Verdad? Les quiero compartir estas tips, si quieren. No quiero que se rían, pero esto que les voy a decir es serio. Necesito que, si no la tienen, vayan hoy en la tarde o mañana o cuando sea seguro y cómprense una libreta blanca, hojas blancas si se puede, específica para los problemas de este curso. Es en verdad importante lo que les estoy diciendo. No traten de conseguirse por ahí hojas recicladas que luego se les van a perder, etcétera. Traten de sistematizar el trabajo de este curso en una sola libreta. Las tareas tienen que ser muy pulcras, muy bien presentadas porque van a tener que fotografiarlas, ¿verdad? Yo les voy a compartir en la plataforma un lugar para subirlas. Google Classroom los organiza en carpetas, tengo un orden bastante bien establecido, pero van a necesitar que escaneen. Hay ya muchas aplicaciones de escáneres en los celulares o directamente tomen fotografías, pero entenderán que es muy importante que sean claras sus tareas. Si ustedes me presentan una foto de baja resolución, que no sea claro lo que se ve, me va a ser muy difícil calificar. Entonces, calculadora científica, si no la tienen, no son caras, ustedes pueden comprar una por 200, 300 pesos. De lo contrario, pueden ahora usar, les voy a mostrar, hay un montón de aplicaciones para los celulares. Se pueden bajar la calculadora científica como una app, hay un montón de apps, pero es importantísima que la tengan, ¿sí? Entonces, les repito, libreta específica para problemas. Dado que estamos en la pandemia y no voy a revisar de manera física sus tareas, necesito que sean muy pulcros, muy ordenados, escriban el problema con claridad, les voy a decir la parte de metodología que espero que pongan, y si se puede, usen colores de tintas distintas, ¿sí? Tendrán que resolver el problema quizá en un papel de estraza, una servilleta. A la hora que ustedes me quieran compartir la tarea, la tienen que pasar en limpio. Si ustedes son muy precisos, la harán directamente en la hoja. Pero ese es un favor que les pido en estas circunstancias en las que estamos. Necesito ser capaz de revisar sus trabajos con buena letra y de manera clara. ¿Qué cosas no acepto? Enunciados incompletos, resultados parciales sin mostrar los pasos anteriores o resultados directamente sacados de la manga. Eso no lo voy a aceptar. No voy a considerar un problema válido si no está claramente establecido. Entonces, necesitan ustedes una libreta específica, plumas de colores, por favor, si pueden. Esto es opcional, obviamente, pero se los recomiendo fuertemente, la calculadora científica y metodología, ¿verdad? ¿Qué metodología les sugiero? ¿Cómo atacar un problema físico, ¿no? Cuando vean la tarea, tienen que tener una estrategia. ¿Cómo van a resolver esto? Tienen que trabajar en la implementación numérica de la solución y después tienen que hacer un trabajo de interpretación y análisis. Si ustedes no se brincan alguno de estos pasos, seguramente ya lo han sufrido en física 1. Les entra el pánico, leen el enunciado, las letras empiezan a ver borrosas, se quedan mirando fijamente al problema durante una hora y no llega a nada. Si siguen estos pasos, no les garantizo que su vida sea menos miserable, pero es probable que tengan más posibilidades de resolver el problema. Y todo esto suena a sentido común, chicos. Probablemente estén ahorita sonriendo, diciendo que esto es muy sencillo, pero no lo es, no lo es. Punto número 1, tiene que tener con mucha claridad, identificar, escribirlo incluso. Yo lo voy a ver bien si lo hacen así en los problemas. ¿Qué principio físico y qué definiciones se involucran en el problema que estoy planteando, ¿verdad? En realidad, algunos problemas que estoy elaborando para ustedes son una mezcla de conceptos, no es una aplicación directa de una fórmula, ¿verdad? Sería muy trivial. Se trata de que ustedes desarrollen su capacidad de resolver problemas. Entonces, en ese contexto es importante que sepan primero si voy a estar hablando de la ecuación de Bernoulli, o de conservación de masa, o de entropía, o de energía libre de Gibbs, qué concepto físico está involucrado en este problema, ¿verdad? Dada esa identificación que es fundamental, o sea, ubicar exactamente el contexto del problema, necesito que hagan, así como les pedían algunos profes de la prepa, la lista de datos que tienen ustedes dados por el problema, ¿verdad?
En el problema me proporcionan la masa, me proporcionan el tal, me proporcionan el cual. Y el concepto asociado de ecuación de Bernoulli tiene involucrada la ecuación de Bernoulli, ¿no? Ya identifiqué qué fenómeno físico se involucra en el problema. Bien. Ahora quiero tomar la fórmula respectiva, buscarla en internet, en Wikipedia, en un libro de texto, ponerla y plasmarla en el problema. Entonces tengo ya las constantes o los valores numéricos que me proporcionan para el problema, tengo ya identificado claramente qué conceptos debo usar, por lo tanto ya sé qué ecuaciones tendré que usar dado el caso, y después identificar qué diablos nos están preguntando. ¿Cuál de las variables de esas ecuaciones o de esas expresiones son las que no conozco? Por favor, tomen nota mental de esto. Suena muy obvio, suena muy tonto, no lo es. Y brincarse estos pasos lleva a esta parálisis de Sablé, que es desagradable y es depresiva y es horrible, y no se le desea a nadie. Y por otro lado, si ustedes sistemáticamente trabajan en esto, van a encontrar la manera de avanzar en sus problemas. Recomendación fundamental, no se brinquen pasos. Si ustedes dicen, aquí puedo cancelar mentalmente estas unidades y esto entre esto da X y lo llevo en la memoria, eso es un error, ¿sí? Salvo mentes muy brillantes, que no es mi caso, que puedan hacer cálculos mentales, etc. Sistemáticamente escriban los pasos, ¿verdad? Aquí hago esto y se cancelan estas, pueden tachar, por lo tanto, la siguiente expresión simplificada es esta, simplifico, calculo, la siguiente expresión es esta, la tienen que escribir, les va a servir mucho, es muy fácil cometer errores. Entonces, si ustedes van escalón por escalón, sin brincarse escalones, van a llegar seguramente al piso de arriba. Si ustedes se brincan escalones, se van a torcer el tobillo, se van a caer y no van a llegar, ¿verdad? El uso de cantidades significativas, chicos, es importante. El hecho de que la calculadora les escupa un número no significa que ese número tenga un sentido físico. Es decir, si yo el problema les doy valores numéricos con 2 o 3 cifras significativas, a la hora de calcular, no tiene sentido que ustedes me reporten 60 cifras significativas, ¿verdad? No solo por el hecho de que la calculadora los dé, que sí los da, es razón suficiente para escribirlas. Ustedes tienen que usar su juicio para saber, ok, en el problema me dieron 2 cifras significativas, no tiene sentido hablar de una precisión de 10 a la menos 8. Ni usar pi a 60 dígitos cuando le estoy dando el diámetro con un solo dígito o 2 de precisión. Entonces, ser cuidadosos con el redondeo, me voy a fijar en eso. Repito, el 2.3 ya se los dije como 6 veces ahorita, lleven junto con los cálculos numéricos el registro de unidades, cómo se van cancelando, y acabando el problema, chicos, verifiquen que la solución es dimensionalmente consistente. Es fundamental hacer eso. Una vez que hicieron todo esto, viene una parte de juicio, de sentido común y de inteligencia, ¿verdad? Si lo que le estoy pidiendo es la frecuencia de oscilación de una varillita, ¿verdad? Por decirles algo, un cantilever, y les sale una frecuencia de 10 a la 14 Hz, por poner un ejemplo. Ustedes deberían pensar si ese número tiene sentido o no para una barra que oscila, ¿verdad? ¿Cuánto espero físicamente con intuición que sea el tamaño de las oscilaciones o la aceleración de una hormiga bajo un campo de medio G después de un segundo? Si le sale algo cercano a la velocidad de la luz, pues insensato, ¿verdad? Entonces, de manera crítica, evalúen ustedes si lo que obtuvieron tiene sentido numéricamente significativo. Si en el contexto del problema que les dije, el resultado tiene o no lógica, y ya como punto ya lujoso, si el resultado que obtuvieron es interesante o útil o les comparte algo nuevo, ¿verdad? Y aquí les voy a dar un ejemplo, es anecdótico, ya acabamos la clase. Muchas veces yo, estudiantes, doy clases de posgrado, doy clases de muchos niveles, gente incluso a nivel de maestría y doctorado, ¿no? Que no se han acostumbrado a entrenar sus cabezas en pensamiento crítico. Les pregunto cosas muy sencillas, ¿no? ¿Cuál es la velocidad a la que nos estamos moviendo en la superficie de la Tierra para que la Tierra dé una vuelta en un día? ¿Tienen alguna idea?
en sus casas, piénsenlo si lo saben. Probablemente no, ¿verdad? Entonces, tenemos evolutivamente como especie, sin ser físicos o matemáticos, cierta inteligencia natural, ¿verdad? O sea, hay que tratar de explotarla. ¿A qué velocidad se mueve la Tierra alrededor del Sol, por ejemplo, en su transcurso, en su viaje alrededor del Sol para dar la vuelta en un año? Resulta que las respuestas son sorprendentes, ¿no? Les voy a adelantar. La Tierra, para dar la vuelta en un día, ustedes le dan la vuelta al mundo todos los días en 24 horas. Para hacerlo tienen que recorrer 36,000 kilómetros, que es la circunferencia de la Tierra, en 24 horas. Si ustedes dividen 36,000 entre 24, les da alrededor de 1,600 kilómetros por hora. Por ejemplo, en este momento, mientras nos movemos, yo sentado aquí en mi silla, ustedes en sus casas, la Tierra se está moviendo, ¿verdad? Está girando. Nos estamos moviendo a la velocidad de un avión supersónico, ¿verdad? Una cosa sorprendente. Y si eso no nos sorprende, el planeta Tierra gira alrededor del Sol a 114,000 kilómetros por hora. No sé si lo sabía. En todo caso, lo que quiero ilustrar es que cálculos muy sencillos o evaluaciones muy sencillas de cosas que nos rodean llevan a resultados sorprendentes. En el caso del movimiento de la Tierra, el Sol está montado, la Tierra está montada en el Sol gira alrededor de la galaxia, y la velocidad del Sol para darle la vuelta a la galaxia, que se llama el año cósmico, lo hace alrededor de en 250,000 años o algo así, un cuarto de millón de años. El Sol le da la vuelta a la galaxia, hace que nos movamos, agárrense a sus sillas, a 1,000,000 de kilómetros por hora, ¿verdad? En este momento, aparentemente estamos quietos, pero nuestro centro de referencia espacial se está moviendo a 1,000,000 de kilómetros por hora. Si no me creen, pueden verificar esto con cálculos en sus casas y verificando en Wikipedia. Concluyo esta clase con eso, ¿verdad? Hay un montón de riqueza intelectual, de incluso diversión y sorpresa en el estudio de la física, en la aproximación sistemática al cálculo de cosas. Y a lo largo del curso vamos a empezar a explorar conceptos relativamente sencillos, pero de aplicación bastante general, que espero que les parezcan útiles e interesantes, y que al acabar este curso tengan una sensación un poco más amistosa con la física, y de preferencia un conocimiento metodológico que vaya más allá de la física y les acompañe como profesionistas o investigadores o técnicos o lo que decidan hacer. ¿Qué hemos revisado en esta clase? Nada más para regresar a donde empezamos. Vimos la utilidad de la física. ¿Por qué hay gente como yo y muchos investigadores que dedicamos nuestra vida a la física? La respuesta es que es increíblemente poderosa, increíblemente unificadora de procesos en escalas absurdamente diferentes, que van desde los quarks al tamaño del universo, unificados por una serie de conceptos y de principios universales de conservación, de simetría, que me parece sorprendente que podamos entender como primates, ¿verdad? Como seres humanos. Einstein decía que lo más incomprensible del universo, para él, era que pudiéramos comprenderlo, ¿no? Que como especie hubiéramos desarrollado metodologías y teoremas y principios que nos permiten entender un poquito la complejidad que se encuentra allá afuera. Revisamos de manera muy somera, pero espero que les haya picado la curiosidad, el concepto y la necesidad de establecer estándares y unidades internacionalmente aceptadas, fundamental. Les di también una somera revisión de la importancia del análisis dimensional en la física. Espero que lo puedan usar, y lo usaremos cuando sea necesario en lo que sigue del curso.